esta mañana me encuentro con Jacqueline y con Mercedes. Ellas están acá en representación de Vide 58, más específicamente Finca La Bolsa. Comentarles que ellos son uno de nuestros principales proveedores en Guatemala. Las fincas están ubicadas en Huehuetenango, más a nivel operativo, pero todas las actividades de logística, a nivel administrativo, control de calidad, se encuentran en Ciudad de Guatemala. Eh, el tema del que vamos a platicar el día de hoy se llama Un futuro femenino y verde para el sector café. Yo en realidad le llamaría un presente porque dentro de todo lo que vamos a platicar, pues todo va a ser con base en las experiencias de ambas, en cada uno de sus roles. Entonces, chicas, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es Gracias. lunes, son las 3 de la mañana. Y Entonces, sabemos que pues es un gran esfuerzo, así que muchísimas gracias. con mucho gusto, buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Bueno, ahora, si quieren, para comenzar, si se podrían presentar, si nos podrían comentar un poquito qué hace cada una en Finca La Bolsa, en Vide 58, el rol que desempeñan en cada una de sus áreas. Si quieres, dale tú primero, Jacqueline. Bueno, hola amigos de Belco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir esta mañana. Gracias a la tecnología que nos da estas ventajas de podernos unir de esta manera. Así que estamos muy contentos de que nos hayan invitado y de poder participar y apoyar a nuestros amigos de Belco. Así que gracias por la invitación. Em, bueno, yo tengo aproximadamente 12 años de experiencia en lo que es catación. Nuestros inicios fueron en, empezamos nuestro pequeño laboratorio de catación en el estudio de nuestra casa. Mi nombre es Jacqueline Ovalle. Em, Empezamos en el estudio de la casa con un tostador, un molino, una mesa. Para lavar las tazas usaba la cocina, para el agua también. Cuando nos dimos cuenta que ya no cabíamos, fue ahí donde decidimos que ya era hora de buscar una oficina, abrir un laboratorio, y nuestro objetivo principal eran ustedes, que son nuestros clientes, para poder atenderlos cuando llegaran y poder catar con ustedes las muestras y lotes de las fincas. Mis funciones principales es el control de calidad, guiar la trazabilidad del café desde que se recoge del patio hasta que se le entrega al cliente. También conocer los gustos de nuestros clientes, saber qué es lo que nuestros clientes buscan, qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que a ellos no les gusta también, es importante saber. Y tratamos de darles año con año lo que ellos buscan para mantener eh, una relación a largo plazo con nuestros clientes. Em, y para esto es importante para mí contarles a ustedes de que cada una de las muestras es catada por lo menos de 4 a 5 veces, ¿verdad? Para mantener esa calidad y esa trazabilidad desde que se recoge del patio el café. Cuando se traslada hacia otra bodega, se vuelve a catar para saber que la misma calidad es el mismo café, que no hubo un error en el envío. Cuando llega un cliente a visitarnos, volvemos a catar varias muestras. Cuando él elige un café, lo mandamos a preparar al beneficio, a retriar y a prepararlo para exportar. Cuando ese café ya está listo, antes de exportarlo, lo volvemos a catar contra la muestra que escogió el cliente para verificar que no haya ningún error y que el café que está yendo es exactamente lo que el cliente escogió. Entonces, esas son partes de las actividades que yo hago en el laboratorio y aquí estamos. Muchísimas gracias, Jackie. Mercy, si nos quisieras comentar un poco de tu rol en Finca La Bolsa con Vide 58 también. Buenos días. Mi nombre es Mercedes Jiménez, profesión ingeniero agrónomo.
El puesto que ocupo en la finca es gerente administrativo. La relación laboral con finca inicia el 12 de octubre del 2009. Ya vamos próximos a ajustando ya los 11 años. Es la segunda oportunidad laboral que he tenido, muy agradecida con la gerencia de la empresa, ya que la poca experiencia en el cultivo y en el ambiente administrativo se me dio la oportunidad y ha sido de aprendizaje diario. Finca como empresa me apoyó a seguir en mis estudios, ejerciendo en el área de campo, en prácticas y a la par el área de académico. Entonces, muy agradecidos con Finca, he aprendido mucho en relación al cultivo y en el área de administrativo. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, y para ir entrando en el tema en sí, yo les quería leer unas líneas de un artículo que encontré. Este informe de la Food Agriculture Organization, cuyos datos yo creo fueron sacados de un contexto de producción a pequeña escala, y si no, a nivel de trabajos como recolección, como mantenimiento de fincas, como selección de cultivos, porque en este documento dice que las mujeres representan entre un 43 a un 45% de la fuerza de trabajo agrícola en los países en vías de desarrollo. Es decir, no estamos hablando de una minoría tan marcada, pues un 45% ya es bastante representativo. Ujú. Sin embargo, la situación de estas mujeres es más vulnerable si la comparamos a la situación, bueno, en las mismas condiciones con la de los hombres. Es decir, ellas están más expuestas a riesgos, más expuestas a peligros, ellas tienen menos privilegios y derechos que los hombres. Además, los servicios fundamentales como la salud y la educación son muy limitados, así como la valoración y la remuneración por el trabajo que ellas realizan. Es decir, o se les paga menos o simplemente no se les paga. Además, es muy probable que en países donde existen poblaciones indígenas todavía muy representativas, las mujeres productoras de café, en este caso, de estas comunidades, tienen acceso todavía más limitado a recursos, capacitaciones y redes comerciales necesarias para mejorar los rendimientos, para mejorar la calidad, para tener un buen control de la trazabilidad y para la comercialización de sus cafés. Entonces, para saber un poco más de Finca La Bolsa en este caso, bueno, hace un rato las tres estuvimos platicando y resulta que a nivel gerencial, perdón, y a nivel administrativo, un 40% son mujeres y un 60% son hombres. Pero a nivel operacional, es decir, aquellos trabajos más de campo donde implique un trabajo físico, el 30% son mujeres y el 70% son hombres. ¿Por qué crees tú, Mercedes, que pueda existir esta diferencia? Y las mujeres en el área operativa son contratadas para diferentes actividades, siendo las de menor riesgo. Esto tomando en cuenta la topografía del lugar, las condiciones de clima. Entre estas actividades sobresale actividades del vivero, que van desde selección de semilla, siembra de semilla, llenado de bolsa con sustrato y siembra de plántulas, en este caso conocida como soldaditos. Ellas también realizan la actividad de selección de plantas antes del trasplante a campo definitivo. En el área de campo, ellas se encargan de la elaboración y mantenimiento de trampas para broca en este caso,
y también a las repelas. En cosecha, la relación de hombre y mujer son el 50%. Entonces, ellas nos hacen estas actividades minuciosas donde se necesita de paciencia y ellas realizan este trabajo con mucho, mucho amor. Entonces, estos trabajos que son tan minuciosos se necesitan de esta mano de obra, ¿verdad? Que ellas tienen, ¿verdad? Donde cuidamos, las cuidamos y no las ponemos en riesgo. Ok. Bueno, a nosotros nos consta que en Finca La Bolsa pues no se toleran situaciones negativas o se promueve por el contrario la igualdad de oportunidades y tú misma lo has dicho. El 50% son hombres, el 50% son mujeres en época de recolección y más que eso creo que se les paga igual, ¿verdad? Sí, generan el mismo salario, se trabaja sobre el salario mínimo y los pagos son quincenales, pero sí se trabaja sobre el salario mínimo establecido en Guatemala, que son 2.742.37 más la bonificación, que son de 250, sumando un total de 2.992.37. Hay algo bien peculiar acá, que la gente no permanece todos los meses de cosecha, o sea, son eventuales. Vienen, trabajan una quincena y se van, vienen, pueden trabajar 2 quincenas y se van a su lugar de origen y vuelven a retornar. Entonces, se trabaja con estas personas en cosecha, ¿verdad? Que son eventuales. Ok. Pienso que vale la pena mencionar que en algunas otras empresas o fincas a las mujeres se les paga menos, ¿verdad? Solo por el hecho de ser mujer. Entonces sí vale la pena mencionar que para nosotros es importante que reconocer el valor de manera igual para ambos géneros. Ok, excelente. Bueno, yo les mencionaba también que en cierta manera, bueno, no se toleran situaciones negativas en la finca, pero es también en parte porque dos mujeres tienen roles súper importantes, entonces hasta cierto punto existe una dirección a la cual seguir y hay más respeto y hay creo que un poco más de autoridad. Bueno, si me equivoco, No, ustedes me sí. corrigen. Em, Además, con Jacqueline sacamos algunos datos de Centroamérica. Por ejemplo, en El Salvador, de 28 Q-Grader, de 28 catadores Q-Grader, 6 somos mujeres. En Nicaragua, de 21, 7 son mujeres. En Costa Rica, de 60 catadores Q-Grader, solo 12 son mujeres. Y en Guatemala teníamos ya aquí 39 hombres, Y no, de 11, 30, sí, 39 hombres y y 11 11. mujeres. Ujú. ¿Por qué crees tú, Jackie, que también en el área de la catación, de la degustación del café, existe esta diferencia? Bueno, pues justo hace poco estuve participando en la preselección de Cup of Excellence y estábamos comentando este tema porque normalmente cada vez que es esta subasta, habemos 2 o 3 mujeres, nada más. Y platicábamos de que desde un inicio, desde hace muchos años, cuando este tema de la degustación inició, era únicamente de hombres y muchas veces dependía de un solo catador y él tomaba la decisión y los dictámenes y todo. Hoy en día esto ha cambiado mucho. Ahora se necesita de un panel de jueces. Es un mundo mucho más abierto en el que hemos podido incursionar las mujeres también, ¿verdad? Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades de poder desarrollar la capacidad de
poder degustar, porque esto se adquiere con la práctica. Entonces, creo que hay tan pocas mujeres porque esto a un inicio era como solo de hombres, ¿verdad? Pero creo que poco a poco ahí vamos. Sí, bueno, y personalmente también pienso que es una situación que no solamente se da a nivel de producción, a nivel de campo o a nivel de la degustación, es una situación que se puede repetir o se repite, de hecho, perfectamente en otras áreas del sector, o en otras áreas de la industria, en las cafeterías, en las tostadurías. Yo sé, tal vez no es el caso de muchos de ustedes que nos están observando ahora mismo, espero que no. De hecho, Belco, la empresa, pues es un ejemplo. Ustedes van a la empresa y pueden ver cuántas mujeres somos parte, me incluyo, somos parte de la empresa. Pero sí se pueden dar estas situaciones, pues, que al final se resume en la falta de oportunidades, por otro sinfín de razones. Claro. Ustedes han visto, por ejemplo, los campeonatos, tanto de barismo como de tueste, de tostadores. Siempre hay alguien en representación de las mujeres, de la figura femenina, pero es casi nada. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿es cierto? Para catar un café, para degustar un café, hombres y mujeres tenemos la misma oportunidad, o por lo menos la misma, podemos desarrollar, en igualdad de condiciones, podemos desarrollar igual habilidad para degustar un café o para preparar o filtrar un café, pues eso no depende si se es mujer o si se es hombre. Pero entonces, ¿por qué existe tan poca presencia femenina? Esto creo que es la pregunta que en realidad deberíamos hacernos, pues. Y personalmente, pues, según he leído y según mi percepción, también yo pienso que es también en parte por la falta de oportunidades. Se da, pienso en el campo también, cuando, por ejemplo, está la esposa y trabaja junto con el esposo. Estoy hablando de productores pequeños, pues. Y vale la pena mencionar que debemos enfocarnos en el contexto y en que las realidades son muy diferentes para todos. En un contexto de productores pequeños, pues cuando la esposa trabaja con el esposo en actividades agrícolas, normalmente el trabajo que realiza la esposa junto con el esposo no es remunerado, a pesar de ser un trabajo igualmente fuerte o también demanda tiempo y esfuerzo, ¿no? Sí. Normalmente en estas sociedades, en las sociedades donde se produce café, por ejemplo, sí, la figura masculina sí es vista como quien administra el dinero. No me dejarán mentir, creo que ustedes mismas cuando hablan con sus empleadas en la finca, pues ustedes tienen la oportunidad de platicar con ellas. Hay algunas de ellas que no están en situaciones tan fáciles. Aquí, Merce, tal vez tú nos puedes mencionar si tienes algunos porcentajes de cómo es la situación de ellas y cómo hacen ustedes para tratar de ayudar, si es que se puede ayudar. Y el porcentaje de Por ejemplo, trabajadoras. sí, por ejemplo, hablábamos que hay un 5% de, de mujeres que son solteras, que el 10% son madres solteras, o sea, además de estar solteras son madres, y que el 15% trabajan junto con el esposo. Exacto. En este caso, en el área operativa, Uh-huh. las mujeres que acompañan al esposo, el que tiene el don de mando es él, ¿verdad? Uh-huh. La situación de este 10% que marca las mujeres madres solteras, desde que yo estoy acá, pues he ido viendo que ha aumentado porque la mayoría de los hombres en esta zona son machistas y tienen de 2 a 3 relaciones. Entonces ellos vienen y las dejan con niños. Entonces estas mujeres vienen a finca a trabajar.
incluso tenemos en épocas donde ellas quieren realizar actividades que son de riesgo, que por lo general realizan solo hombres, por el nivel de riesgo que tiene. Un ejemplo, la poda, que por lo general la realizan hombres, no significa que ellas no lo puedan hacer, pero al usar una herramienta y todo, nosotros preferimos evitar que ellas puedan venir y sufrir algún accidente. Entonces, este porcentaje ha ido en aumento durante estos 11 años ya, pues se ha visto un poquito más, ¿verdad? Este porcentaje. Y en el caso de las solteras, son muy pocas las jóvenes solteras que llegan a una edad mayor de edad, se podría decir, acá en Guatemala, que son 18 años y que todavía están solas. Por lo general se casan muy pequeñas, menores de edad. Incluso en esta zona todavía tenemos trabajadores de diferentes lugares, de diferentes municipios. Todavía se da eso de como un trueque. Mi hija se casa, pero reciben una remuneración. Los padres por estas jóvenes. Entonces, el porcentaje de solteras es muy poco debido a esto, que la mayoría se casan. Y cuando la relación no ha funcionado, ellas vuelven, trabajan, se vuelven independientes y sacan adelante a sus hijos, ¿verdad? Porque ya regresan con niños. Y en la experiencia de ustedes, ¿alguna vez se han tenido que enfrentar alguna situación en especial con alguna empleada en la que ustedes hayan tenido que intervenir Y o no sí, necesariamente? fíjese que sí se han dado muchos casos. De que acá por la misma relación que se ha tenido y que ellos tienen se ha adquirido esa confianza de las señoras, mujeres en cercanía con nosotros, en este caso conmigo. Hay un acercamiento donde ellas vienen y plantean su problema. Entonces, ha habido agresión física, agresión verbal hacia ellas. Eh, Esto, más que todo, se ha tratado hablando con la pareja, ¿verdad? Porque en muchos casos ellas vienen, nos buscan, se les aconseja, se habla con ellos, se habla con ellas la importancia de poder venir y que ellas pueden seguir adelante, que ellas tienen la oportunidad de trabajar y que tenemos la capacidad como mujer de crecer sin necesidad de una imagen masculina. Pero ¿qué pasa? Que vienen ellas y como muchas son sumisas y a pesar de hablar con ellas, vienen y vuelven a estar con su pareja. Eso es lo que se hace ahora, es hablar con los dos, ¿verdad? Hasta un punto, si hay una agresión física, por lo general se hace un despido, ¿verdad? Con los señores o jóvenes, ¿verdad? Y ellas se quedan laborando en la finca. Han sido muy pocos donde hemos llegado como venir y despedir por una agresión física a los esposos. Ujú. Bueno, esta pregunta, bueno, la pregunta siguiente, creo que ambas me podrían contestar. ¿Ustedes mismas se han enfrentado en situaciones como difíciles o cuáles han sido como los desafíos que han tenido que vivir para desenvolverse tan bien en sus trabajos? Y si se considera un ejemplo a seguir para otras personas. Si quieres, Jackie. Bueno, aprovecho para contarles de que yo, de soltera, yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones. Nunca me imaginé terminar trabajando en un tema de café, ¿verdad? Pero, pues sí, se dio la oportunidad y realmente creo que me pasa a mí como nos pasa a muchos que no sabemos que vamos a terminar trabajando acá, porque cuando alguien empieza a trabajar en tema de café, creo que se enamora porque es como muy apasionante, es tan amplio,
hay tanto que aprender que, que uno se enamora y se apasiona con este tema, ¿verdad? Eh, Como te contaba, pues cuando yo empecé a catar, ahí sí que, pues como el desafío era como realmente tomar la decisión de hacerlo. Y creo que eso es lo que necesitamos eh, las mujeres, o sea, no solo las mujeres o los hombres, cualquier persona, creo, todos tenemos la capacidad, como te decía anteriormente. Lo importante es tomar la decisión y hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces nos da miedo, decimos, ¿será que lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? O normalmente eso es solo de hombres, pero simple y sencillamente es tomar la decisión y hacerlo, ¿verdad? Para esto, pues, como todos sabrán, los que nos acompañan hoy, me imagino que la mayoría son catadores también o catan cafés para sus tiendas. Eh, Sabemos que esto no lo da la práctica, entonces creo que a eso eso es lo que yo creo, que solo era de tomar la decisión y es por eso que yo invito a las mujeres a la que desee hacer algo, pues que lo haga. Merce. Y esto inicia desde el momento de iniciar la profesión de agronomía. La mayoría que estudia esta carrera son hombres. Eh, en las escuelas donde he estudiado hay un 15-20% de mujeres y el porcentaje más alto es de hombres. Entonces era un reto desde el inicio, ¿verdad? Que es un ambiente más de hombres, eh, donde había que estar en un ambiente diferente, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a pesar de los temas que se dan ahorita de equidad de géneros, los retos que enfrentan las mujeres para integrarse en el mundo laboral, están todavía ligados a creencias en el torno a la condición de género, que las mujeres no tienen la capacidad de hacer lo mismo que los hombres. Pues siendo esto no real, porque sí tenemos la capacidad de poder hacer las mismas actividades que hacen los hombres. En esta zona prevalece el machismo. Entonces, de repente ver a una mujer joven ingresar en la finca en el área de administrativo y que lógicamente iba a tener mucha relación con el personal, fue complicado, fueron retos en su momento difícil, porque en esta zona estaban acostumbrados a que los hombres, incluso mayores de edad, fueran los que guiaran la gente, la parte de supervisión y encargado de finca, han sido hombres. Entonces ellos, por la misma mentalidad que tienen, el machismo que prevalece en ellos, fue complicado. Claramente para esta zona, incluso los trabajadores y las trabajadoras, en ese entonces pues no era bien visto tener a una mujer en una finca, en este puesto, no en el área operativa, porque en el área operativa siempre ha habido mujeres. Debido a estos, pues fue un poco complicado el reto de que de venir y generar esa confianza y que sí se tiene la capacidad para poder estar en este puesto y poder tratar con ellos y generar hasta confianza para venir y que ellos tengan hasta cierto acercamiento con uno. En esta área, las mujeres son vistas como indefensas, como las que tienen que estar bajo el mando de un hombre, el que dirige el hogar, el que administra todo, es un hombre. Entonces, sí fueron retos difíciles, incluso ahorita pues ha ido cambiando, ahora se puede trabajar con las esposas, antes era para ellas complicado hablar del tema, de que si son agredidas pueden comunicarse con uno, de que hay agresión verbal
para ellas todo era perfecto, o sea, las agredían porque ellas tenían la culpa, pero ahorita ya no. O sea, sí fue un reto difícil, fueron años para poder hacer este cambio, pero sí se ha logrado. O sea, ahorita es como una imagen de que ella es mujer, pero sí tuvo la capacidad y tiene la capacidad para liderar y poder trabajar en equipo. También aclarando que el personal que se tenía en supervisión ya no está por diferentes razones. Ahorita tenemos gente joven, gente de mente más abierta, gente que sí ha estudiado por lo menos la primaria, algunos del nivel básico. Entonces esta persona tiene como la mente más abierta y sabe la importancia que tiene la mujer y que somos iguales a ellos, ¿verdad? Entonces, sí ha sido un proceso, ha sido con dificultades, pero se ha logrado el cambio, ¿verdad? Y se va paso a paso para seguir mejorando en ese sentido. Eh, a mí me gustaría agregar acá que yo pienso que definitivamente en los departamentos de los países normalmente existe más machismo. Entonces creo que es por eso que para Mercedes ha sido más difícil desde un inicio. O sea, yo recuerdo cuando ella empezó, eh, era, el problema era tanto con hombres como mujeres, porque hay muchas mujeres que también son machistas. Entonces, no la aceptaban como jefa, como líder. Entonces, recuerdo, o sea, que sí ha sido difícil manejar a un grupo grande de gente, en su mayoría hombres, y sobre todo por el machismo que hay en el interior de la República, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido difícil para ella, pero ha abierto muy bien el camino para las mujeres que puedan venir más adelante. Sí. Y bueno, muy interesante. Interesante también que si ustedes se dan cuenta, el trabajo que realiza Jacqueline y el trabajo que realiza Mercedes se complementan perfectamente. Por un lado, Mercedes está a cargo de todo el control de la trazabilidad a nivel operativo, es decir, a nivel de campo, producción, procesamiento, mientras que Jacqueline es la encargada de evaluar esta calidad y darle la retroalimentación. Entonces ellas dos, ambas se complementan súper bien. Y creo que para nosotros como Belco, pues es súper gratificante trabajar con empresas donde existan estos casos. Tal vez el caso de ellas no es aislado. Nosotros trabajamos con proveedores en otros países donde también la participación de las mujeres pues es fundamental. Y pues quieras o no, en estos tiempos donde sí es cierto que ahora hay más igualdad y más oportunidades, pero siempre son menos. Sí. Entonces, para nosotros trabajar con empresas como ustedes, como la de ustedes, pues es súper gratificante. Y para ir finalizando con este tema, el primer tema, lo que nosotras en parte también queríamos transmitir es que por eso es sumamente importante que nosotros, que ustedes como clientes, seamos conscientes del valor de los cafés que compramos. Es decir, que, por ejemplo, si con esta compra voy a beneficiar a alguien, voy a contribuir a situaciones positivas, a generar cambios positivos, a mejorar de alguna manera las sociedades, las comunidades, voy a generar algún impacto social, ambiental, voy a contribuir a que la calidad de vida de estas personas, sean hombres o mujeres, pues mejore. Y por eso también siento muy importante el trabajo que realizamos nosotros como Belco en conjunto con empresas como Vide 58, como Finca La Bolsa, donde tratamos de que toda la información sea lo más transparente y haya una muy buena trazabilidad y todos sepamos que hay una historia detrás de estos cafés. Y tampoco, y lo mencionábamos hace un rato también, las tres, que
al final el mensaje no es, por ejemplo, ponernos a nosotras como víctimas o ponernos en la competencia, que nosotras sí podemos y que somos mejores que los hombres. En el caso del café, pues siento que en un nivel de producción, siento que es muy importante darle al café el valor que se merece. Y este valor puede ser un valor social, un valor ambiental, un valor intrínseco de la calidad. O sea, no hay cafés mejores o peores, no porque lo produjo una mujer va a ser mejor, pero posiblemente a nivel de, por ejemplo, de comunidades indígenas que producen café, muy probablemente el café que produce una mujer indígena en iguales condiciones que un joven, un hombre indígena, muy probablemente fue producido con el doble de esfuerzo. Y puede ser que ambos cafés tengan excelente calidad. Puede ser que a ambos productores pues se les hizo difícil producir ese café. Sin embargo, siempre se dan estas situaciones que normalmente el rol de la mujer, pues por naturaleza y por tradición, por historia, no por naturaleza, por naturalización. Siempre el rol de la mujer, pues, se enfoca también en el rol reproductivo o en la crianza en la crianza, perdón, de los niños. Ellas son las responsables de la educación, ellas son las responsables de llevarlos a la escuela, de ir al mercado, de comprar, de hacer la limpieza en la casa. Sin embargo, en estas comunidades, pues ese trabajo es un trabajo duro, demandante, que no es pagado o no es remunerado. Y a la par producen café, que al mismo tiempo, pues es un trabajo de tiempo completo. En el caso de las mujeres que son madres solteras, por ejemplo. Y así diferentes situaciones. A lo que queremos llegar es que siempre seamos conscientes de los cafés o de cualquier producto que nosotros compremos y saber o investigar si de verdad estamos generando un impacto positivo al comprar estos cafés. Eh, si ustedes quisieran agregar algún comentario extra para este tema, o si no, podemos pasar al siguiente rápidamente. No, yo creo que ya lo Oh. abarcaste. Sí. Ok. Yo tengo algo que decir. Yo creo que las mujeres le damos ese valor extra al trabajo que se hace, no solo por cumplir con la responsabilidad, honestidad, integridad y la capacidad que uno tiene para ejercer un trabajo en diferentes empresas, diferentes puestos, sino es esa capacidad que tiene uno, esa habilidad emocional, esa inteligencia intuitiva y que uno tiene como mujer y la capacidad de cooperación y poder liderar en un equipo donde hay hombres y mujeres, donde uno como mujer también aprende de las habilidades que tienen los hombres. Entonces es como una interrelación de conocimientos. Es bien importante también eso. Pero yo creo que uno como mujer sí se da a conocer por eso, que tiene esa habilidad emocional de ponerse en el lugar de, en este caso, de las mujeres que trabajan en el área de campo y realmente sentir lo que ellas están pasando, ¿verdad? Entonces es más fácil para nosotras dar una solución y no ser solo venir y cumplir con esa responsabilidad del trabajo, no, sino esa, esa inteligencia intuitiva de venir y saber, ella está pasando por algún caso, incluso sin mencionarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso nos hace diferentes. El valor del trabajo marca eso, ¿verdad? Que los hombres, pues, sí cumplen con eso, el trabajo, con la responsabilidad que les corresponde y tienen la capacidad. Pero nosotros de mujer, pues tenemos ese plus, ese extra, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, nada más para continuar, comentarles que nuestros amigos de Finca La Bolsa, de Vide 58,
Entre todos sus proyectos, ahora están incursionando en la producción de café orgánico. En este caso, bueno, ya nos van a comentar ellas un poco más de esto, pero es una parcela que, bueno, ustedes tienen el café entre sus muestras, si no me equivoco. Así La es. parcela se llama Los Encuentros y es un proyecto muy nuevo, muy innovador. Están en plena transición de la producción de café convencional a café orgánico. Por el momento es nada más una parcela. El lote de exportación, pues en esta ocasión fue muy limitado porque apenas llevan, si no me equivoco, 2 años y aún están en proceso de certificación. Así que, Jackie, ¿qué los motivó a ustedes a empezar esta nueva experiencia? Bueno, pues hemos visto que el tema del café orgánico es una tendencia en el mercado. Entonces, es por eso que hemos decidido eh, iniciar esta aventura, ¿verdad? Eh, Aquí pues voy a aprovechar para hablar un poquito en cuanto a lo que a mí Ujú. me refiere, que es, perdón, que es la degustación, ¿verdad? También aprovecho para contarte que cuando el café, todas las muestras de café ingresan a nuestro laboratorio, nosotros las codificamos para no saber qué vamos a catar, porque así no sesgamos la catación y no decimos, este café es orgánico y debería de catar de tal forma, o este café viene de tal región o de tal altura y debería de ser así, o este café es pacamara y este café es... No, para no sesgarnos, lo que hacemos es codificar todas las muestras y lo catamos a ciegas. Entonces, yo cuando estoy catando un café, normalmente yo estoy buscando y probando todo lo que el café me puede decir, lo que puedo sentir, los sabores que puedo percibir, las notas que me puede dar, eh, cómo se comporta, si tiene el cuerpo, el- la brillantez, la transparencia, la limpieza del café. eh, Entonces, cuando yo busco eso en un café, cuando estoy catando, eso es lo que yo busco en un café, ¿verdad? No, como te digo, los catamos a ciegas, no sabemos exactamente qué es el café que se está catando en ese momento, pero para mí, cuando yo lo pruebo, busco lo que está como atrás de esa taza y atrás de esa taza está todo lo que has estado hablando, que es todo el trabajo, todo el esfuerzo. No solo es una taza de café, sino que por ejemplo, cuando esa muestra llega al laboratorio, atrás de esa muestra hay mucho trabajo, que es trabajo que hace Mercedes y todo su equipo. O sea, es muchísimo trabajo de meses. Y aparte, cuando la muestra entra al laboratorio para que yo la pueda catar, hay mucho trabajo de un equipo que está con nosotros también en el laboratorio, porque hay que preparar esa muestra. Entonces, es un gran trabajo el que se hace para poder lograr esto y es por eso que yo, bueno, eh, eh, no hablando de orgánico o no orgánico, específicamente eso es lo que yo veo y busco en un café. Pero el motivo por el cual iniciamos para responder puntualmente a tu pregunta es porque creemos que es una tendencia que está en el mercado. Y en cuanto a la calidad, ¿has visto algún cambio? Eh, el score es mayor o es menor? Mira, yo creo que como bien sabemos, o sea, eh, para poder producir un café orgánico va a estar expuesto posiblemente a más enfermedades, ¿verdad? Uno tiene que estar como más pendiente, pero cosas técnicas creo que en ese caso nos puede apoyar mejor Mercedes, pero en lo que es la catación, la calidad del lote se mantiene, ¿verdad? Ok, Sí. buenísimo. Ujú. Merce, ¿en qué fase de la
de esta transición se encuentran actualmente? ¿Qué actividades están realizando? ¿Les está tomando el doble de esfuerzo o tiempo para levantar esta parcela? ¿Qué opinas tú de este proyecto? Sí, se está en proceso de transición, como ya lo había comentado. Pues es un proyecto nuevo, eh, nuevas experiencias, pues, llenas de aprendizaje. Se va cumpliendo ya el segundo año de este proceso de transición de convencional a orgánico. El lote, los encuentros son 15 hectáreas, variedad caturra, el híbrido de marsellesa. Estás en una altitud de 1400 metros sobre el nivel del mar. Se tiene en un área nueva, que es marsellesa, con 2.5 hectáreas, se tiene un total de 5.000 plantas por hectárea. Y la edad de plantación adulta oscila entre 15 años. Y la cantidad exportada a la fecha son, según tengo entendido, son 90 sacos. La producción fue de 95, es lavada, ¿verdad? En resumen, pues se ha tenido el acercamiento con Maya Verde, que es la entidad que nos está apoyando con la parte técnica, realizando diagnóstico, recorrido de campo, para conocer cómo está el área, la topografía, qué tenemos cercano a este lote, si tenemos un productor o es la misma finca. Ellos al hacer este diagnóstico nos dejaron sus recomendaciones, ¿verdad? Que hay que ir trabajando para poder venir y poder solicitar la certificación. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Pues lógicamente como es un proyecto nuevo, he participado en capacitaciones, según recomendaciones de esta entidad, nosotros a la fecha no estamos produciendo para la parte nutricional el fertilizante ni para la parte fitosanitaria. Se están adquiriendo los productos, sí se toma en cuenta que tenga sello orgánico, que esté vigente, ¿verdad? Se están adquiriendo los fertilizantes y los foliares, ¿verdad? Por la altura en la que está, y hablando de una variedad de caturra, se está trabajando monitoreos más constantes, pues una inversión, ¿verdad? Y monitoreos más constantes, y también por la dosis del fertilizante orgánico. Entonces es un poquito, nos eleva un poquito el costo, la mano de obra, ¿verdad? Que es un poquito complicada en esta época tener tanta mano de obra que nos realicen estas actividades. Es un reto, pues poder venir y poder trabajar el proyecto que sea en un futuro sustentable, que con los recursos del área podamos venir y trabajar este lote. Y también se tiene la idea de poder ir creciendo en un anexo, perdón, de mayor altitud, variedades nuevas, que se llama terrazas, el anexo, pues se tiene que si este año venimos y podemos trabajar de mejor forma este lote. Este año se hizo el análisis de suelo, lo que no se hizo el año pasado. Se hizo el análisis de suelo, el análisis foliar, para tener conocimiento técnico de cómo están las condiciones, de cómo está el suelo, de cómo está la planta, el follaje, si está asimilando los nutrientes. Lógicamente hemos tenido algunos problemas como de repente deficiencia de nutrientes que se han ido marcando, deficiencia de algunos micronutrientes también. Con ese fin se realizó también el análisis, ¿verdad? Para saber en qué condición está cada uno y qué poder aplicar en este caso para no venir y perder estos lotes.
no venir y perder la producción, ¿verdad? Y al contrario, por lo menos mantenerla, y si se tienen bajas en rendimiento, pues que no sean tantas, ¿verdad? Ujú. Em, les estaba comentando que este proyecto inicia como venir y generar un nuevo, tenemos certificación Rainforest, se cuida el medio ambiente y todo, pero el objetivo de este es como venir y ser más amigables con el medio ambiente, cuidar el recurso suelo y poder fomentar el uso de los insumos del área, ¿verdad? Lógicamente estamos aprendiendo, nos estamos capacitando, ¿verdad? Y en este momento estamos donde todavía no podemos usar el recurso pulpa, ¿verdad? Como un insumo para poder preparar nuestros propios fertilizantes, porque todavía no es orgánico. Estamos en proceso, ¿verdad? Cuando esto suceda, esta pulpa va a poder ser un recurso donde ya no compremos el fertilizante, donde ya no se tenga que invertir tanto, ¿verdad? Sino va a ser, el proyecto se va a poder sostener. Entonces, también venir y poder mejorar la salud o la condición del suelo, porque si se han empleado fertilizantes, ¿verdad? Al tenerlo como convencional, se han trabajado un plan nutricional con fertilizantes químicos, de fórmulas químicas y productos para el control fitosanitario, pues, químico. En este caso, este cambio, pues se está cuidando el medio ambiente, su ecología, la biodiversidad que existe en él. Y venir y como poder ser más amigables, poder vender esa idea, no solo para finca como tal, sino para los vecinos que puedan ver que sí se puede trabajar. O sea, también eso, que pueda servir para algo antes. Lógicamente tenemos que poder venir y salir con este proyecto y lograr los objetivos y las metas planteadas, pero también se quiere eso, ¿verdad? Que dar como esa información que si finca puede trabajar con un área orgánico y por la situación en la que ha estado el café, tal vez algunos productores de la zona también lo puedan hacer, sí, y aprovechándolo el recurso que tienen, ¿verdad? Entonces, y lógicamente también pues se busca ese valor agregado eh, a, a este café, ¿verdad? Ujú. Eh, Aprovechando que estábamos hablando de este tema, hay una pregunta por acá. Me voy a saltar un poquito el- tal vez el orden. Pero dice Marjorie, Mercedes, como ingenieras, ¿ustedes creen que la agricultura orgánica tiene un futuro? Si es así, con el mismo enfoque en términos de ventas, demandas que actualmente se tienen, ¿es rentable? O si tú, Jackie, podrías agregar un poco también, eres bienvenida. Mira, Yo creo Bueno, que ujú, Yo creo que en esta respuesta, como les había comentado, se tiene información de fincas que trabajan orgánico. Nosotros estamos en un aprendizaje, ¿verdad? De cómo manejarlo. Ahorita, al inicio, es costoso, ¿verdad? Porque todos los insumos, como les había comentado, son comprados, pero la idea es venir y hacerlo autosostenible, ¿verdad? Que se puedan trabajar con todos los insumos del área, de la finca. Eh, Solo la certificación es costosa. Yo creo que va a depender mucho de la altitud, de la variedad que se esté manejando. Lógicamente en el proceso de transición se tienen dificultades y bajas en producción, pero hay algo que se puede mantener. Si se mantiene esa salud al suelo, si se mantiene esa biodiversidad y hacer que la planta asimile los nutrientes que están y que por no tener las condiciones adecuadas, no las estén asimilando.
Pues yo considero que sí es viable a largo plazo. También hay como poca disponibilidad de materiales e insumos orgánicos. El trámite para trabajar con estos materiales tienen que demostrarse, tienen que tener un control de trazabilidad, se podría decir, para venir y aplicar esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí se puede. Lógicamente hay que trabajar el área, lógicamente hay que conocerlo. Y poder venir y estar en los monitoreos, en este caso, por enfermedades, por el tipo de variedad, estar en monitoreos constantes y capacitarse mucho, ¿verdad? Pero yo digo que sí se puede y se pueden mantener los rendimientos, quizás no los mismos que el convencional, pero sí se pueden mantener los rendimientos y con ese plus que se busca de conseguir mercados con una más justos, entonces sí se puede como compensar esa inversión inicial, porque es la inversión inicial que se hace. Mario. En mi opinión muy particular, yo sí creo que la agricultura orgánica tiene un futuro. Bueno, todo lo que sea positivo para el medio ambiente, en mi opinión, tiene un futuro. Y más que una tendencia, yo siento que debería convertirse en una filosofía o en un modo de vida. Si no veamos todas las situaciones por las que estamos pasando, pues yo opino que esta situación actual, pues, bueno, tal vez no tiene nada que ver con el tema, pero tal vez el cambio climático que tanto afecta a la producción de café y en general a la agricultura, pues sería menor si nosotros respetáramos el medio ambiente. Y aprovechando pues que el café siempre es una tendencia, vamos a decirlo así, porque así es. El café está en constante adaptación. Yo sí considero que la naturaleza pues nos da todo y ya es cuestión de cada uno de nosotros si aprovechamos los recursos que ella nos da. Entonces, yo sé, la otra pregunta, bueno, en la misma pregunta dice, ¿es rentable? Bueno, lo que ya menciona Mercedes, pues al principio es muy caro, es muy costoso porque bueno, las plantaciones de café han sido producidas por siglos convencionalmente. Convencionalmente, es decir, en agricultura, pues, donde hay que ayudarle a la planta a producir, o donde nos enfocamos más en producir volúmenes que en conservar el suelo, por ejemplo. Y al final el suelo se erosiona, se lava, el agua se contamina, no hay agua. Entonces pienso que la transición, otra vez, de convencional, de una agricultura tradicional a orgánico, es lo realmente costoso a nivel operativo, en costos de producción, porque todo el estrés, todos los gastos, es con lo que el productor tiene que lidiar, más buscar un mercado. Exacto. Que sea un mercado consciente, que sea un mercado dispuesto a pagar este valor, porque este es otro tipo de valor, este sería un valor tanto de salud como ambiental. De salud, ¿por qué? Porque a nivel de trabajadores, para un productor es costoso que a un productor se le enferme por intoxicación, por haber manipulado mal un insumo químico o un producto de aplicación. Y eso, pues, la vida de una persona no tiene precio. Pero, pues, la mano de obra en general es cara y no queremos exponer a nuestros trabajadores a este tipo de situaciones. Por otro lado, pues, costoso porque al productor también le toca comercializar este café y buscar un mercado que esté dispuesto a pagar las 3, 4, 5, 6, 7 veces más que toma producir un café orgánico. Aquí podemos hacer una aclaración también, no sé, para
para los que no tengan tan claro el concepto de orgánico, existen cafés orgánicos con certificación y orgánicos sin certificación, que yo más bien les llamaría más amigables con el ambiente, que no tienen una certificación, pero que solo el papel hace falta. Por lo demás, están respetando las barreras vivas, están implementando prácticas de conservación, porcentajes adecuados de sombra, donde no hay un impacto negativo ni para el café, ni para el medio ambiente, ni para la comunidad alrededor. Esa sería mi respuesta. Yo siento que todo lo que sea positivo para el medio ambiente, pues es positivo y puede ser rentable. Para el productor, pues después de muchísimos años, porque esta transición toma un tiempo. Como les decía, la adaptación del café, pues es un momento de estrés para la planta, para el suelo. Entonces es de esperar a que el café se adapte y que logre producir los volúmenes que esperamos, que obviamente si el café estaba acostumbrado a recibir ayuda de productos químicos, pues acostumbrarse a no recibir nada o otro tipo de productos, pues sí es un estrés y es un cambio. Entonces yo sí pienso que es rentable y en términos de salud también para el consumidor, porque no crean que porque no, ustedes no ven en el análisis sensorial del café, no estamos hablando de productores como Pica la Bolsa, pero hay productores que de plano no saben los límites de aplicación o los límites, las dosis adecuadas para producir café. Entonces, todas esas trazas, todos esos productos están en el café. Entonces, a la larga también, como en cualquier producto agrícola, pues, no solamente café, pues, hortalizas. Entonces, es muy importante también estar conscientes de lo que nos tomamos y promover que vale la pena consumir un café así porque estoy aportando positivamente al medio ambiente, a las comunidades que no les hace falta el agua, por ejemplo. Y también al trabajo extra que se realiza pues en esta fase de transición. A ver, nos preguntan acá si podemos contar un poco de nuestra experiencia en Comsa, Merce. ¿Puedo opinar si quieres? Bueno, sí, hace más de un año estuvimos en Comsa. Por cierto, tenemos un live con ellos el miércoles. Bueno, Comsa está en Marcala, esta es una región en Honduras, muy cerca de acá, El Salvador. Y bueno, el objetivo era pues aprender de lo que ellos hacen, porque al parecer pues los resultados son súper positivos y tienen una historia de más de 25 años, pues no es de la noche a la mañana que han logrado tanto. Pero bueno, el curso fue un curso de una semana completa. Aprendimos a realizar con nuestras manos esos insumos orgánicos. Muchos de ellos, lo que mencionaba Mercedes, es muy importante, pues no es solo de tomar un producto o hacer un producto y aplicarlo, sino, bueno, ahí sí, nos dieron alguna evidencia de algunos estudios científicos y estadísticos que se han hecho antes de hacer las aplicaciones y bueno, los rendimientos no están tan mal y tampoco la calidad. Entonces, esta fue nuestra experiencia, fue de mucho aprendizaje y el objeto era pues replicar la información. Estamos en desarrollo de un manual para productores que quieran, como por ejemplo Finca la Bolsa, empezar a experimentar. No, usted, no sé si lo mencionaste, Merce, pero no es que toda la finca se esté haciendo orgánica, porque es un cambio. Entonces los cambios tienen que ser eventuales, especialmente en la agricultura, porque no sabemos, dependemos del clima. Entonces no sabemos si va a funcionar o si no va a funcionar. Entonces, por eso es mejor hacerlo eventualmente, ir aplicando los cambios, ir acostumbrando al café a esta nueva forma de producción. Y esto es lo que nos trataron de hacer llegar a grandes rasgos en el curso.
y cómo combinarlo con no solamente con la producción de café, sino en general como les mencionaba, la producción de agricultura orgánica como un modo de vida, porque estos productores en Honduras no solo producen café, producen eh, otras cosas, producen hortalizas, hacen crianza de animales orgánicamente. Entonces el efecto en la salud pues se ve muy reflejado, muy marcado. Eh, Muchas personas pues han logrado salir adelante de enfermedades solo por haber cambiado su estilo de vida, sus hábitos alimenticios, su manera de abordar la agricultura. Entonces, sí, muy interesante el curso y muy recomendado también. Tal vez ahora está en línea con esta situación, pero sí, muy, muy interesante. Merce, si quieres comentar algo más, o qué te pareció el curso a ti. Dice que pues, la experiencia en COMSA fue algo nuevo, muy bonita. La mentalidad que tienen inicia desde el cuidado de uno como ser humano, la salud, a venir y querer su cuerpo y querer y venir y ver la parte espiritual de otra forma. Ellos todo lo toman de esta parte, ¿verdad? Que hay que cuidarse para poder venir y cuidar el ambiente y cuidar lo que se tiene. Yo creo que es bien interesante cómo es que los productores, los socios de COMSA, eh, tienen este amor hacia, hacia, hacia COMSA y cómo realizan las actividades, el control que ellos tienen, la asesoría técnica que ellos tienen, a pesar de ser muchos socios, pues es muy buena, lo reflejan en los resultados que pudimos observar ahí. La gente trabaja por amor a lo que tiene. Hay muchas personas ya muy adultas con esa mentalidad de venir y producir como antes, producir a lo tradicional, producir con lo que se tiene. Para ellos, todo lo que produce un animal en cuanto a heces es orgánico. Todo lo que ellos vienen y obtienen del suelo es orgánico. Ellos producen sus propios insumos, sus fertilizantes, sus productos para control fitosanitarios y, y, foliares, ellos lo producen, llevan años en esto, han tenido muchas experiencias, pero esa relación que tienen con la gente, esa relación o esa confianza que le dan, pues es un plus que han logrado durante años y tener también la escuela, ¿verdad? Que su objetivo es venir y sacar a profesionales, multilingües. Fue muy bonita la experiencia ver cómo estos niños tan pequeños tienen la mentalidad de ya cuidar la salud. O sea, no consumir azúcares, consumir productos orgánicos, cuando en nuestra realidad ver a niños es lo que les fascina, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia muy bonita. Ellos tienen el área de la Fortaleza, que es la finca donde fuimos, y la escuela y el beneficio, ¿verdad? Entonces, ellos vienen y si cumplen con los estándares, trabajan café convencional, vienen y llevan todo el control de trazabilidad, de la separación, desde el momento de recibir el maduro hasta la separación en beneficio, ¿verdad? Entonces, ellos tienen catadores, o sea, trabajan, tienen todo en la finca, desde la finca Fortaleza, que tienen investigaciones, que tienen proyectos nuevos, que no solo vienen y trabajan con sus socios, sino también dan un tipo de educación de cuidar el ambiente, de venir y poder separar la basura, de ver un lugar limpio, de ver un lugar donde la gente sea tan educada y tan amigable con el medio ambiente. Son trabajos que ha creado COMSA. Yo creo que es muy interesante lo que han hecho. Lógicamente llevan años en esto y pues esto también lo motiva a uno para poder venir e incursar en estos proyectos. Ellos lo han logrado con muchos años de experiencia, con mucha gente, ¿verdad? Profesional metida en este rol. Yo creo que
así como ellos han podido, nosotros también aquí en Guatemala podemos. O sea, tenemos el recurso y los conocimientos y las condiciones para poder hacer esto. Brindar ese equilibrio entre lo social, entre lo ambiental y lógicamente lo económico, ¿verdad? Entonces, pues la experiencia en COMSA fue mucho aprendizaje y queremos venir y aprender, seguir aprendiendo de lo que ellos hacen y poder venirlo y emplearlo aquí en las fincas, ¿verdad? Sí. Jackie, aquí hay una pregunta para ti. ¿Puedes ¿Sí? decirnos por qué algunos de los cafés que vienen de ustedes se llaman Jacqueline's Got a Spoon, seguido Bueno, de una calificación de cata? ¿Y cuál sí. es el encuentro? ¿Cuáles los encuentros? Bueno, ¿O qué es los eh, encuentros? La parcela de los encuentros. la, mue- la, bueno, el nombre de Jacqueline Goodespoon al final fue, fue algo que decidimos junto con Ángel, fue idea de Ángel, que nos pareció muy interesante. Y es porque soy yo la persona que normalmente cuando yo estoy catando, estoy clasificando los cafés y conforme voy catando, voy pensando y digo, este café podría ser para Belco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo estoy catando las muestras, siempre estoy pensando en lo que le gusta a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, es por eso el nombre. Eh, eh, Encuentros lleva el nombre de encuentros como tal, así se llama, ¿verdad? Este viene de Finca La Bolsa y los que vienen con el nombre de Jacqueline 87, por ejemplo. Si tú quieres, te puedo ir diciendo qué lote y de qué finca es cada muestra, o si te parece. Me gustaría pues contarles de que en el caso de encuentros, bueno, primero pues quiero animarlos, ¿verdad? Que sé que ustedes están por catar las muestras que nuestros amigos de Belco les han enviado. Eh, Primero también felicito a Belco por haber hecho esta actividad, ¿verdad? Para invitarnos a nosotros y para sus clientes. Me parece muy interesante de que nos puedan acercar de esa manera. Yo estoy en la capital, Guatemala, y Mercedes está en Huehuetenango, en la finca. Ah, muy importante. Merce Marjorie, no, perdón, sí, sigue. estamos de punta a punta y Sí, me estamos parece de punta a súper, punta. ajá, Marjorie, en El Salvador, ¿verdad, Marjorie? Ujú. Entonces me parece súper interesante pues que hayan hecho esto, felicitaciones. Entonces, bueno, pues quiero hablarles un poquito del café y de lo que van a encontrar cuando ustedes lo pongan en su mesa de catación. Eh, Encuentros, que así se llama el lote como lo mandamos, es un lote de finca La Bolsa. Para mí la mejor característica de este café es la brillantez y la transparencia también. Pero sin embargo también van a encontrar muchos sabores como frutos amarillos, ¿verdad? Tiene un cuerpo transparente, pero también redondo, por lo tanto se complementa. Después tenemos el Jacqueline 87, que el lote viene de la huerta, siempre de Finca La Bolsa. Este es su mejor característica para mí, porque creo que cada catador tiene sus propios gustos también, pero para mí la mejor característica de este café también es la transparencia y también los sabores cítricos, ¿verdad? Aquí vamos a poder encontrar un café jugoso, cítrico, con sabor a ciruelas amarillas, el gusto muy cítrico como a lima y jugoso, ¿verdad? Este es un Score 87. Después tenemos el Jacqueline 88. Este es del lote que se llama Joya Verde y viene de Finca El Rincón.
Para mí la mejor característica de este café son los azúcares, ¿verdad? Tiene un cuerpo redondo, es lleno, pero también es transparente porque se deja ver y percibir los sabores. Tiene sabor como azúcar morena, ciruelas moradas, pasas, panela y el posgusto es muy dulce. Em, Luego tenemos el Jacqueline 89. Ese viene de finca Don Ángel y se llama Don Ángel también el lote. Este es un café un poquito más delicado. Eh, Sus mejores características son como notas florales y la delicadez del café es lo que más me interesó. Tiene un cuerpo delicado, sabores a frutos rojos, tiene una acidez brillante, unas notas a mandarina. El posgusto es frutal y con un sabor como a té de manzanilla. Luego tenemos el Jacqueline 90, que es de lote terrazas y también finca terrazas. Este de entre las mejores características, conforme va subiendo el score, vamos a ir encontrando más cosas. Las mejores características para mí está en cuerpo, en sabor, en dulzura. O sea, acá encontramos muchas cosas. Tenemos como un cuerpo lleno, frutos maduros, panela, caña de azúcar, limpio, transparente, balanceado, sabor a guayaba, posgusto cremoso, ligero a leche y azúcar morena. Y por último, también les mandamos el natural, que es de finca La Bolsa. Este se llama el panal y, y lo que más me gusta de este natural es su limpieza, ¿verdad? Normalmente lo que buscamos en un café natural es que sea limpio. Y sus sabores, obviamente, también. Entonces acá encontramos un cuerpo lleno, redondo, estructurado, chocolate con cereza, manzana y uva roja, fresas verdes, es un café limpio y un posgusto largo. Entonces, esos son los cafés que escogí para ustedes este año. Espero que les guste. Quiero también contarles de que con toda la situación atípica que estamos viviendo en todo el mundo, eh, seguramente en todos los países, pero acá pues por ser un país productor, el sector agroindustrial no ha dejado de trabajar. Desde que toda esta situación inició, hemos acatado las disposiciones gubernamentales, seguimos los protocolos de higiene que han establecido, pero estamos ahí todos los días en la oficina, trabajando día a día y buscando y eligiendo los cafés para hacérselos llegar a nuestros clientes lo más pronto posible para que lleguen en buen estado, en el tiempo que el cliente lo ha requerido. Entonces estamos con ánimo, no nos desanimemos, estamos con ánimo de hacerles llegar este café y como dice el dicho, después de la tormenta llega la paz, entonces tenemos que estar preparados para cuando todo esto se normalice, que así va a ser. Entonces, que tengamos estos cafecitos en sus tiendas, esperando a que los podamos promover. Muchísimas gracias, Jackie. Aquí hay una pregunta súper interesante. Buenos días. ¿Estarían dispuestas a trabajar en un proyecto de café de mujeres, producido por mujeres, tostado por mujeres, vendido y preparado por mujeres? ¿Qué dicen? Bueno, voy yo. Por supuesto que estamos dispuestas. Bueno, pues, o sea, yo por lo menos, por supuesto que sí. Como bien hablábamos desde el inicio y lo mencionabas tú y Mercedes, que comentaban mucho en este tema porque, bueno, pues ustedes, bueno, más Mercedes que está más en campo y tiene relación directa con las mujeres de esta área, sabemos que si es un café producido por mujeres tiene ese valor
adicional, ¿verdad? Ese valor que no se ve, no se puede tocar, pero sabemos que ahí está, ¿verdad? Entonces, claro, como no, por supuesto que sí, tenemos que, si, si se pudiera dar la oportunidad, nos gustaría poder participar y, y lograr un mejor mercado para poder apoyar. Sí, yo Y sí. dice también que ojalá los hombres lo caten también. Ah, sí, seguro, seguro lo catarían, sin duda. Sí, acá hay una pregunta de Leslie, solo para responder. Ujú. Em, Hola, ahora medidas para hacer bolsas de 30 kilogramos. Soy tostadora y las bolsas de 70 kilogramos. Eh, sí, de hecho, estamos lanzando un proyecto, Ujú. una gama que se llama Baby Bag de 35 kilogramos. Y este se llama The New Denim Project, que es en conjunto con una microempresa textilera de Guate, para contestar la pregunta de Leslie. Luego, pues hay un comentario: saludos a todas, mil gracias por una charla tan interesante e inspiradora, y sobre todo gracias por levantarse tan temprano por nosotros. Con mucho gusto. Y creo que no hay más preguntas. Creo que eso, eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que el contenido de este live haya sido de su agrado, que haya valido la pena la casi hora y media que estuvimos juntas. No sé, chicas, ¿ustedes quisieran agregar un comentario adicional para Eh, despedirnos? bueno, yo solo como ya lo dije, realmente pues es agradecer la invitación y, y agradecer a Belco el habernos unido, ¿verdad? Porque creo que es algo que en lo personal pues hace mucho tiempo he querido poder compartir con el equipo de Belco y con todos sus clientes, que lamentablemente pues no ha podido ser, pero la tecnología ahora pues ya nos ayuda para poder acercarnos, así que muchas gracias por tomarnos en cuenta y por la invitación. Gracias. En mi Eh, caso, muchas gracias, Abelco, por la invitación y poder compartir parte de lo que se hace acá y los retos que se han tenido. Y como dijo doña Jacqueline, nosotros seguimos trabajando. Desde que esto empezó, esta pandemia empezó, estábamos todavía en cosecha y pues esperemos que les guste el café que se les ha enviado, porque ha sido trabajado con mucho amor y con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y muchas gracias. en mi parte, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Mario. Chao.